Todo empezó un día que en mi empresa hicieron una campaña para integrar a las personas con discapacidad. Y venía un técnico explicando, iba agrupando a los distintos trabajadores. ¿Y qué pasó? Pues que una persona se levantó y dijo: yo sería capaz de trabajar con personas de cualquier tipo de discapacidad, menos personas con problemas de salud mental, porque son violentas y me generan problemas. Entonces, eso me dolió, porque era un compañero mío, yo trabajaba con él y yo tenía un problema de salud mental. I això m'hizo reflexionar. És necessari canviar con esto, necessari comprometerse. Quin creus que és el prejudici o aquestes actituds negatives, aquest estigma que hi ha amb les persones que teniu problemes de salut mental? Pues son muchos y sobre todo cuando empecé en este mundo del activismo, hace ya tiempo, porque yo fui una de las primeras personas que me hice activista abiertamente. En ese momento se pensaba que las personas eran violentas, eran incapaces de trabajar, eran incapaces de llevar una vida normal y yo me encontraba, una persona con problemas de salud mental, diagnosticada grave, además era un problema grave, y que tenía una vida normal, estaba casado, tenía una hija y estaba trabajando con ellos. Digo, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces, cuando di la cara, salí en TV3 en la primera campaña de Obertament, pues ocurrió que las personas empezaron a acercarse. Qui és el Manel? Manel es mi compañero de trabajo, trabajaba en el área de recursos humanos, pero yo me acercaba a él planteando los problemas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba trabajando en el área de informática, de ordenadores, y yo pensaba, quizás necesito personas, necesito cambiar del área de trabajo. Y no sé cómo, pero consiguió. Què han de fer les empreses, Manel? Jo crec que les empreses són les persones, no? I s'han de posar persones que siguin sensibles a aquest tipus de problemes, no? El que està fent l'empresa realment ara mateix ja amb aquests temes és formar els responsables, els líders, diguem, els responsables de personal operatius. Però l'important és que els líders actuals i del futur han de ser gent que entengui els problemes de la seva gent i han de lluitar perquè estiguen bé no solament en la feina, sinó en qualsevol àmbit de la seva vida, perquè així rendiran de una forma adecuada también. Los jefes directos de las personas es la clave, ¿no? Porque al final una gran empresa eres un número, el 1 de 1500, pero sí tienes un jefe que es 1 de 5. Y esa persona se ha de escoger de una forma que sea adecuada, que comprenda, ¿no? Por eso yo estoy contento con esa idea de cambiar el rol tradicional de recursos humanos como responsable tal, a que sean las personas que dirijan directamente a las personas las que sean el contacto, ¿no? Porque lo que al final convierte es la gran empresa en pequeñas empresas chiquititas y además se ve mejor porque un buen líder consigue mejores resultados. Y un buen líder no es el que dice produzco tanto, gano tanto, no, es aquel que consigue que su gente sea feliz en el trabajo. A mi m'han explicat que has fet com un doble activisme, diguem, no? Per una banda, sí, surts a TV3, té una repercussió pública a l'engròs, i després un activisme d'anar fent cafès. Com anava això dels cafès aquests? Porque yo creo que uno de los sitios más importantes de las empresas son las cafeteras, ¿no? Esos sitios de encuentro informal, porque es donde se establecen relaciones, donde se establecen alianzas, donde puedes cambiar las cosas. Una cafetera distendida, ¿no? El antes y después de una reunión, el descanso de ir a hablar con una persona, el comedor, antes había un comedor en la empresa, ir a comer con los compañeros y eso es la clave. O sea. Manel, i tu què li diries a un empresari que ara estigués muntant estigués dissenyant l'empresa ideal, diguem? Hi havia una pregunta que feia sempre abans quan feia selecció, no? Que era, la gent li preguntava si venia en l'empresa a passar-s'ho bé. Això és una entrevista, un vis-a-vis, i la gent se quedava pensant així, hòstia, és una pregunta trampa, segur que me la vol pegar. I em diia, no, jo vinc a treballar, no vinc a passar-m'ho bé. Jo crec que això és aquest canvi de xip és el que s'hauria de fer a les empreses, no? Voler gent, fer entrar gent per treballar, que vulguin passar-s'ho bé treballant realment, no? I això s'ha d'aconseguir realment, buscant gent que disfrute en la feina i posa mitjans perquè la feina no sigui una cosa feixuga, sinó una cosa productiva i una cosa enriquidora per al treballador. La gent que estamos de cara al públic o fem selecció o això i tal, el que vols, que les noves generacions te demanen conciliar. I conciliar vol dir poder equilibrar la teva vida professional amb la vida personal. I això forma part també del tema de l'estigma. El tractament individual, no? Sí. Que segurament, diguem, la persona estarà més bé si sap explicar
I tu saps Sí. això, i al final, diguem, això és allò que ara en diuen un win-win, no? Sí, igual està clar. La persona i guanya l'empresa amb això. Sí, ese es el objetivo, un win-win. Es decir, gana la persona con programa mental, gana la empresa también, ganan los dos. Cuando la persona es feliz, rinde más. Àngel, què li diries a algú que està passant per un problema de salut mental i que s'ho està callant en un moment? Pues básicamente lo que yo diría a una persona que tiene un problema de salud mental y se lo guarda para adentro es que piense que es como ir metiendo la basura debajo de la cama. Al final te saldrán ratones. Pues si tú limpias, sales, hablas, te ayudas. Cuando tú das, recibes. Cuando más das, más recibes. Si tú escondes las cosas, te hundes, te cierras. Atrévete a dar el paso. Eso es lo que yo pienso.